Narración. Capítulo 6. El drama empieza otra vez. El emperador Paul Muad'Dib, en su ascensión al trono del león, desde su ventana de espionaje, Alia observaba la gran sala de recepciones, por donde avanzaba la delegación de la cofradía. La intensa luz del mediodía penetraba por la galería de ventanas y se derramaba sobre un suelo de baldosas verdes, azules y ocres, que simulaba un delta pantanoso con plantas acuáticas y, aquí y allá, un estallido de exótico color que señalaba la presencia de un pájaro o un animal. Los hombres de la cofradía avanzaban a través del dibujo del mosaico, como cazadores que acechan su presa en una extraña jungla. Formaban una cambiante combinación de túnicas grises, túnicas negras, túnicas anaranjadas, todas dispuestas de una manera fortuitamente engañosa alrededor del tanque transparente donde el embajador de los navegantes flotaba en su anaranjado gas. El tanque se deslizaba sobre su escudo, soporte, arrastrado por dos servidores vestidos de gris, como una nave rectangular que avanza hacia su embarcadero. Paul estaba sentado en el trono del león sobre la tarima elevada, justo debajo de Alia. Llevaba la nueva corona ceremonial con el emblema del pez y el puño. La túnica dorada propia de su categoría cubría su cuerpo. Estaba envuelto por el destello de un escudo personal. Dos hileras de guardias se habían apostado a ambos lados de la tarima junto a los peldaños. Stilgar permanecía inmóvil 2 peldaños por debajo del trono, a la derecha de Paul, ataviado con una túnica blanca ceñida con una soga amarilla que hacía las veces de cinturón. La empatía fraternal aseguró a Alia que Paul sentía la misma agitación que experimentaba ella, aunque estaba segura de que nadie más se había dado cuenta. La atención de Paul estaba centrada en un sirviente vestido de 910 naranja, cuyos metálicos ojos ausentes no se desviaban ni a derecha ni a izquierda. El hombre avanzaba por la esquina frontal derecha del séquito del embajador, como si fuese un escolta militar. Tenía un rostro de rasgos, anodinos bajo un pelo negro y ondulado, y cada vez que se atisbaba alguna parte de su cuerpo debajo de su túnica, Paul sentía cierta afinidad familiar. Era Duncan Idaho. No podía ser Duncan Idaho, pero lo era. Los recuerdos cautivos que había absorbido en el seno materno durante el cambio propiciado por la especia de su madre identificaron al hombre y su desciframiento Rijani le permitió ver con claridad a través del camuflaje. Pero sabía que Paul aún lo veía bajo el prisma de sus experiencias personales, llenas de recuerdos juveniles y de gratitud. Era Duncan. Alia se estremeció. Solo podía ser una cosa. Un Gola Tleilaxu, un ser reconstruido a partir de la carne muerta del original. Ese original había muerto para salvar a Paul, por lo que ese no podía ser más que un producto de los tanques Axolotl. El Gola se movía con los andares calculados de un maestro espadachín. Se detuvo al mismo tiempo que el tanque del embajador se deslizaba hasta quedarse a 10 pasos de los peldaños de la tarima. Alia se dio cuenta de que Paul estaba inquieto gracias a esa observación, a la manera Bene Gesserit, que no podía evitar. Ya no observaba a la figura atendiendo al pasado. Ahora no miraba, sino que escrutaba. Tenía los músculos tensos y preparados e hizo una inclinación de cabeza en dirección al embajador de la cofradía y saludó. Me han dicho que os llamáis Edric. Os doy la bienvenida a nuestra corte, con la esperanza de que vuestra llegada sea el inicio de un nuevo entendimiento entre nosotros. El navegante adoptó una pose sibaríticamente reclinada en su gas naranja y se metió una cápsula de melange en la boca antes de dignarse. Mirar a Paul. El pequeño transductor que orbitaba por una esquina del H-Tontichu, tanque del hombre de la cofradía, reprodujo un carraspeo y luego una voz. Rasposa e impersonal dijo: me inclino ante mi emperador, le presento mis credenciales y le ofrezco un pequeño presente. Un ayudante le entregó un pergamino a Stilgar, que lo estudió con el ceño fruncido y luego hizo un gesto hacia Paul con la cabeza. Luego tanto Paul como Stilgar dirigieron sus miradas hacia el Gola, que aguardaba pacientemente ante la tarima. Sin duda mi emperador ha visto el presente, dijo Edric. Nos sentimos complacidos de aceptar vuestras credenciales, dijo Paul. Explicad el presente. Edric se giró en el tanque y centró su atención en el Gola. Es un hombre llamado Hate, dijo y deletreó el nombre.
Según nuestros investigadores, su historia es de lo más curiosa. Lo asesinaron, aquí en Arrakis, una terrible herida en la cabeza que requirió muchos meses de regeneración. Su cuerpo se vendió a la Bene Tleilax como el de Intoizvichobi, un maestro espadachín, un adepto de la escuela Jinnath. Nos dimos cuenta de que podía tratarse de Duncan Idaho, el leal servidor de vuestra casa. Lo adquirimos pensando que podía ser un buen presente para el emperador. Edric escudriñó el rostro de Paul. «¿No es Idaho, señor?» La desconfianza y la cautela asomaron a la voz de Paul. «Tiene el aspecto de Idaho. ¿Acaso Paul ve algo que yo no?», se preguntó Alia. «No, es Duncan». El hombre llamado Haight permaneció impasible, con los ojos de metal fijos al frente y el cuerpo relajado. No emanaba de él ninguna señal que indicara que sabía que la conversación versaba sobre él. «Se trata de Idaho, de acuerdo con nuestras mejores informaciones», dijo Edric. «Ahora se llama Haight», dijo Paul, un nombre curioso. «Señor, es imposible adivinar cómo o por qué eligen los Tleilaxu sus nombres», dijo Edric. «Pero los nombres se pueden cambiar. El nombre Tleilaxu tiene poca importancia. Es una criatura Tleilaxu», pensó Paul. Ese es el problema. La Bene Tleilax no atendía a parámetros naturales. El bien y el mal se interpretaban de manera extraña en su filosofía, que habían incorporado a la carne de Idaho. ¿Y con qué fin? Paul observó a Stilgar y notó la sorpresa fruto de la superstición que emanaba de él. Sin duda se había puesto a especular sobre las odiosas costumbres de los hombres de la cofradía, de los Tleilaxu y de los Golas. Paul se giró hacia el Gola y dijo: «¿Es Haight tu único nombre?». Una serena sonrisa se extendió por las oscuras facciones del Gola. Los 6 ojos metálicos se alzaron y se centraron en Paul, pero mantuvieron esa mirada mecánica. «Así me llaman, mi señor. Haight». Alia se estremeció detrás de su ventana de espionaje. Era la voz de Idaho, un sonido tan preciso que lo sintió en sus mismísimas células. «Me gustaría comentar a mi señor que su voz me produce dicha. Según la Bene Tleilax, es señal de que he oído esa voz antes». «Pero no estás seguro», dijo Paul. «No sé nada de mi pasado con seguridad, mi señor. Se me ha explicado que no puedo tener recuerdos de mi vida anterior. Todo lo que queda de ella es mi esquema genético. Sin embargo, hay algunas oquedades en las que podrían caber cosas que me fueron familiares. Hay voces, lugares, alimentos, rostros, sonidos, acciones. Una espada en mi mano, los controles de un tóptero». Paul sintió la intensidad con la que el hombre de la cofradía observaba la conversación y preguntó: «¿Entiendes tu condición de regalo?». «Se me ha explicado, mi señor». Paul se reclinó y apoyó las manos en los reposabrazos del trono. «¿Qué le debo a la carne muerta de Duncan?», se preguntó. «Murió para salvarme la vida, pero este no es Idaho. Solo es un Gola. No obstante, se trataba del cuerpo y la mente que habían enseñado a Paul a pilotar un tóptero con tanta maestría que parecía que las alas saliesen de sus hombros. Y Paul sabía que no podía blandir una espada sin recordar las duras lecciones que le había impartido Idaho. Un Gola era una carne llena de falsas improntas, fáciles de ser malinterpretadas. Las antiguas asociaciones iban a persistir. Duncan Idaho. Lo que llevaba ese Gola no era exactamente una máscara, sino más bien una especie de atuendo que ocultaba una personalidad muy diferente a la que los Tleilaxu le habían implantado. «¿Cómo crees que puede servirnos?», preguntó Paul. «De cualquier modo que mi señor crea conveniente, atendiendo a mis capacidades». Alia, que aún observaba desde su ventajosa ubicación, quedó impresionada por la actitud dócil del Gola. Detectó que no era fingida. Había algo del todo inocente que emanaba del nuevo Duncan Idaho. El Solicietinto original había sido realista, fatalista, pero esta carne no conservaba nada de aquello. Era una superficie virgen sobre la que los Tleilaxu habían escrito. ¿Qué? Ahora empezaba a detectar los peligros ocultos de ese regalo. Era una criatura Tleilaxu. Los Tleilaxu mostraban una sorprendente falta de inhibiciones en sus creaciones. Sus acciones parecían guiadas por una curiosidad sin límites. Se jactaban de poder crear cualquier cosa si contaban
con los materiales humanos adecuados en bruto, ya fuesen demonios o santos. Vendían mentats asesinos. Habían creado un médico asesino, capaz de ignorar las inhibiciones de la escuela Suk que impedían quitar la vida. Su mercancía estaba compuesta por sirvientes serviciales, juguetes sexuales, doblegables a todas las exigencias, soldados, generales, filósofos y hasta algún que otro moralista ocasional. Paul se agitó y miró a Edric. ¿Qué entrenamiento ha recibido este presente?, preguntó. Esperamos que el señor esté de acuerdo con que a los Tleilaxu les haya resultado divertido entrenar a este Gola como mentat y filósofo, Zensuni. Además, también creyeron adecuado mejorar sus capacidades con la espada. ¿Lo consiguieron? Lo ignoro, mi señor. Paul reflexionó al respecto. Su sentido de la verdad le decía que Edric creía realmente que el Gola era Idaho. Pero había algo más. Las aguas del tiempo a través de las cuales se movía el oracular navegante insinuaban peligros no revelados. Hait, el nombre Tleilaxu, emanaba peligro. Paul se llevosechicó, sintió tentado a rechazar el presente. Pero, al mismo tiempo que sentía la tentación, supo también que no podía elegir ese camino. Esa carne exigía sus derechos ante la casa de los Atreides, algo que el enemigo sabía muy bien. Un filósofo Sensuni, reflexionó Paul, que volvió a mirar al Gola. ¿Has analizado tu papel y tus motivaciones? Acepto mi servicio con humildad, mi señor. Mi mente ha sido purificada de los imperativos de mi anterior existencia. ¿Prefieres que te llamemos Haight o Duncan Idaho? Mi señor puede llamarme como desee, puesto que no soy solo un nombre. ¿Pero el nombre de Duncan Idaho no te produce dicha? Creo que era mi nombre, mi señor. Tiene un lugar en mi interior. Sin embargo, despierta curiosas reacciones, aunque pienso que un nombre debe despertar tanto el desagrado como la dicha. ¿Qué es lo que te proporciona mayor dicha?, preguntó Paul. El Gola se echó a reír de improviso. Ver en los demás señales que revelen mi antiguo yo, dijo. ¿Las ves aquí? Claro que sí, mi señor. Vuestro hombre Stilgar se siente aprehendido entre la sospecha y la admiración. Era amigo de mi anterior yo, pero esta carne de Gola le repele. Vos, mi señor, admirabais al hombre que era y confiabais en él. Una mente purificada, dijo Paul. ¿Cómo puede una mente purificada someterse a nuestro servicio? ¿Someterme, mi señor? Una mente purificada toma decisiones en presencia de elementos desconocidos y sin causa ni efecto. ¿Acaso eso es sometimiento? Paul frunció el ceño. Era una respuesta sensuni, críptica, sutil, inmersa en un credo que negaba la función objetiva en toda actividad, mental, sin causa ni efecto. Tales pensamientos conmocionaban la mente. ¿Elementos desconocidos? Había elementos desconocidos en toda decisión, hasta en las visiones oraculares. ¿Preferirías que te llamaran Duncan Idaho?, preguntó Paul. Vivimos según nuestras diferencias, mi señor. Elegid el nombre por mí. Quédate entonces con tu nombre Tleilaxu, dijo Paul. Haight es un nombre que inspira cautela. Haight hizo una reverencia y dio un paso atrás. Y Alia se preguntó, ¿cómo sabe que la entrevista ha terminado? Yo lo sé porque conozco a mi hermano, pero no había ninguna señal que le permitiera saberlo a un desconocido. Quizá lo sabía el Duncan Idaho que ¿hay en él? Paul se giró hacia el embajador y dijo, se han dispuesto aposentos para vuestra embajada. Nos gustaría mantener una consulta privada con vos tan pronto como nos sea posible. Os lo haremos saber. No obstante, y antes de que lo sepáis por otras fuentes, menos adecuadas, nos gustaría informaros de que Gaius Helen Mohiam, la reverenda madre de la sororidad, ha sido retirada del crucero que os ha traído aquí, por orden nuestra. Su presencia en vuestra nave será uno de los temas a tratar. Un gesto de Paul con la mano izquierda despidió al cortejo. Haight, quédate, dijo. Los servidores del embajador se retiraron y se llevaron consigo el tanque. Edric se convirtió en un borrón naranja en medio de un gas, anaranjado, unos ojos, una boca, unas extremidades que se agitaban con suavidad. Paul aguardó a que el último hombre de la cofradía saliese de la estancia y las grandes puertas se cerraran tras ellos. Lo he hecho, pensó Paul. He aceptado el Gola. La criatura Tleilaxu era un chevo, no cabía duda.
al igual que la vieja hechicera que era la reverenda madre. Pero había llegado el momento del tarot que había entrevisto en sus primeras visiones. El temible tarot que agitaba las aguas del tiempo hasta tal punto que el agudo presiente no podía detectar más allá de una hora en el futuro. Se recordó que muchas veces el pez picaba el cebo y escapaba, y el tarot podía tanto ayudarlo como perjudicarlo. Lo que él no podía ver tampoco podía ser detectado por los demás. El Gola permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada a un lado y a la espera. Stilgar ascendió los peldaños y ocultó al Gola a ojos de Paul. Después, dijo en Chakopsa, el idioma de los cazadores de sus días del Siege. Esa criatura del tanque me da escalofríos, señor. Pero este regalo. Echadlo. No puedo, dijo Paul en el mismo idioma. Idaho está muerto, argumentó Stilgar. Ese no es Idaho. Dejadme usar su agua para la tribu. El Gola es mi problema, Stil. Tu problema es nuestro prisionero. Quiero que la reverenda madre sea custodiada con el mayor cuidado posible por los hombres que he entrenado a resistir las artimañas de la voz. No me gusta esta situación, señor. Seré prudente, Stil. Procura serlo tú también. Muy bien, señor. Stilgar bajó otra vez los peldaños, pasó junto a Haight, le lanzó un resoplido y salió. El mal se puede detectar por su olor, pensó Paul. Stilgar había plantado el estandarte verde y blanco de los Atreides en una docena de mundos, pero seguía siendo un supersticioso Fremen, impermeable a toda sofisticación. Paul estudió el presente. Duncan, Duncan, susurró. ¿Qué te han hecho? Me han dado la vida, mi señor, dijo Haight. ¿Pero para qué entrenarte y luego entregarte a nosotros? Preguntó. Paul Haight frunció los labios y dijo. Para que os destruya. La franqueza de la afirmación impresionó a Paul. Pero, ¿qué otra cosa podía responder un mentat Sensuni? Incluso siendo un Gola, un mentat. No podía decir más que la verdad, sobre todo si contaba con la calma. Interior Sensuni era un ordenador humano cuya mente y sistema nervioso adoptaban las tareas relegadas hacía mucho tiempo a los odiados. Dispositivos mecánicos, condicionándolo también como un Sensuni le habían dotado de una doble honestidad, a menos que los Tleilaxu hubieran creado algo mucho más extraño en el interior de esa carne. Por ejemplo, ¿por qué tenía esos ojos mecánicos? Los Tleilaxu afirmaban que sus ojos metálicos eran muy superiores a los originales, pero resultaba extraño que ninguno se los instalara en su cuerpo. Paul dirigió la vista hacia la ventana espía de Alia y anheló su presencia, y su opinión, sus consejos no sujetos a la responsabilidad y a la duda. Volvió a mirar al Gola. No era un regalo frívolo. Daba respuestas, honestas a preguntas peligrosas. Que yo sepa que es un arma concebida para ser usada contra mí, no marca diferencia alguna, pensó. ¿Qué debo hacer para protegerme de ti? Preguntó. Se dirigía a él de manera directa, sin usar ningún tipo de formalidad, tal y como le hubiese hablado al antiguo Duncan Idaho. Expulsadme, mi señor. Paul agitó la cabeza con gesto dubitativo. ¿Cómo pretendes destruirme? Haight miró a los guardias que se habían acercado a Paul tras la partida. De Stilgar. Se dio la vuelta, echó un vistazo por la estancia y su mirada de «Dove sento minto». Metal se clavó de nuevo en Paul. Inclinó la cabeza. Este es un lugar en el que uno se aparta del pueblo, dijo. Alguien capaz de contemplarlo con comodidad a sabiendas de que todo es finito, sin duda posee un gran poder. ¿Revelaron los poderes oraculares de mi señor que tenía que habitar un lugar así? Paul tamborileó con los dedos en los reposabrazos del trono. El mentat quería datos, pero la pregunta le preocupó. He llegado tomando decisiones importantes, no solo como consecuencia de mis otras capacidades. Decisiones importantes, repitió Haight. Son esas las que templan la vida de un hombre. Uno puede eliminar el temple de un metal noble, calentándolo y dejándolo luego enfriar sin sumergirlo en el agua. ¿Intentas distraerme con esa palabrería Sensuni?, preguntó Paul. El Sensuni tiene otros caminos que explorar, mi señor, además de la distracción y los alardes. Paul se humedeció los labios, respiró hondo y se centró en reflexionar, en el aplomo del mentat. Las respuestas negativas revolotearon a su alrededor. No se esperaba de él que olvidara todos sus quehaceres para centrarse en el Gola. No, ese no era el camino. ¿Pero por qué un mentat? Sensuni, filosofía.
Palabras, contemplación, búsqueda interior. Se dio cuenta de la fragilidad de los datos que poseía. Necesitamos más datos, murmuró. Los hechos que necesita un mentat no llegan a él como llegan los granos de polen a vuestras ropas cuando atravesáis un campo de flores, dijo Hyde. Uno debe elegir con cuidado su polen, analizarlo bajo una gran amplificación. Debes enseñarme ese arte sensuni de la retórica, dijo Paul. Los ojos metálicos destellaron por unos instantes y luego dijo: Mi señor, quizás sea eso lo que se pretende. ¿Para cegarme con palabras e ideas? Pensó Paul. Solo hay que temer las ideas cuando se convierten en acciones, dijo. Expulsadme, señor, dijo Hyde, otra vez con la voz de Duncan Idaho, llena de inquietud por su joven amo. Paul se sintió atrapado por esa voz. No podía ignorarla, ni a sabiendas de que provenía de un gola. Te quedarás y juntos practicaremos la cautela, dijo. Hyde se inclinó en señal de sumisión. Paul alzó la vista hacia la ventana espía y le suplicó a Alía con la mirada que le arrebatara aquel presente y le sonsacara sus secretos. Los golas eran fantasmas para asustar a los niños. Nunca había pensado que llegaría a conocer a uno. Para conocer a éste tenía que ignorar por completo la compasión, y no estaba seguro de ser capaz de conseguirlo. Duncan, ¿dónde se hallaba Duncan en esa carne hecha a medida? No era carne. Era un sudario con la apariencia de carne. Idaho yacía muerto para siempre en el suelo de una caverna arraquena. Su fantasma era quien lo miraba ahora a través de esos ojos metálicos. Dos seres estaban ahora uno junto al otro dentro de esa carne renacida, y uno era una amenaza cuya fuerza y naturaleza quedaban ocultas tras un velo sin precedentes. Paul cerró los ojos y dejó que antiguas visiones penetraran en su conciencia. Sintió los espíritus del bien y del mal borboteando en un agitado mar del que no emergía roca alguna por encima del caos. No había ningún lugar desde el que examinar dicha confusión. ¿Por qué ninguna visión me ha vuelto a mostrar a Duncan Idaho? Se preguntó. ¿Qué me oculta el oráculo con respecto al tiempo? Sin duda, otros oráculos. Paul abrió los ojos y preguntó: «Hyde, ¿posees el poder de la presciencia?» «No, mi señor». La sinceridad rezumaba de su voz. Claro que era posible que el gola ignorara que poseía dicha habilidad, pero eso alteraría sus cualidades de mentat. ¿Cuál era el oculto designio? Antiguas visiones surgieron alrededor de Paul. Debería elegir esa terrible senda. El distorsionado tiempo colocaba a ese gola en ese horrible futuro. ¿Estaban cerradas todas las demás sendas excepto esa? ¿Retirarse? Retirarse. Retirarse. El pensamiento resonaba en su mente. Desde el lugar que ocupaba sobre Paul, Alia permanecía sentada con la barbilla apoyada en las manos y miraba al gola con fijeza. Había quedado a merced de una magnética atracción procedente de Hyde. La restitución. Teleilaxu le había proporcionado juventud y una inocente intensidad que la atraían. Había comprendido la silenciosa súplica de Paul. Cuando los oráculos fallan, uno se vuelve hacia los espías reales y los poderes físicos. Pero se cuestionó a qué venían sus ansias por aceptar dicho desafío. Sentía un deseo real de estar junto a ese nuevo hombre, quizá incluso de tocarlo. Es un peligro para ambos, pensó.